Una tragedia, persecuciones y una casualidad con un nuevo comienzo. Cuando Camila se convierte en el blanco de asesinos por ser testigo contra uno de ellos, Eduardo, sin conocerla, arriesga todo para protegerla. En un mundo donde la justicia parece inalcanzable, ¿hasta qué punto serías capaz de arriesgarte para defender a un completo desconocido? ¿Y sin saberlo vengar tu propio dolor? Camila, consultora de relaciones en una firma de mediación, ajustaba el último botón de su chaqueta de seda gris mientras repasaba mentalmente su presentación. El ascenso a directora regional dependía de este encuentro con los nuevos clientes japoneses. En la sala de juntas iluminada por lámparas de cristal, su jefe Alejandro señalaba gráficos en la pantalla holográfica cuando el brazalete neural de Camila vibró. Era Laura, su hermana menor, con la voz quebrada: «Tengo la última consulta antes del parto. No quiero ir sola, por favor». Ambas habían crecido entre hogares de acogida después de que un incendio se llevara a sus padres. El padre del bebé, un marino irresponsable, había desaparecido tras recibir la noticia del embarazo. Camila miró los informes esparcidos sobre la mesa de mármol negro. Alejandro, al ver su vacilación, le apretó el hombro. «Ve, esta sala seguirá aquí mañana». El dispensario médico se alzaba en un barrio central de la ciudad. Camila encontró a Laura bajo un cartel neón de Farmacia Margarita, su vientre redondo recortado contra murales culturales. Estaban por cruzar la calle cuando un chirrido metálico las paralizó. Una furgoneta blindada con matrículas falsas embistió al camión del banco que hacía su ruta vespertina. 4 figuras encapuchadas emergieron blandiendo pesadas armas. El sonido de vidrios rotos y alarmas se mezcló con los gritos callejeros de los transeúntes. Camila arrastró a Laura tras unos arbustos de bugambillas que trepaban por la verja oxidada de un estacionamiento. Vaciaron el camión en cuestión de minutos. Laura no pudo evitar soltar un pequeño grito al mirar al guardia abatido. El disparo resonó como un truco de magia macabra. Laura se desplomó, su blusa estampada de girasoles tornándose carmesí. Los asaltantes huyeron hacia el puente elevado, sus neumáticos dejando marcas de goma quemada sobre el asfalto agrietado. En la sala de urgencias iluminada por tubos fluorescentes, Camila contaba los segundos tratando de mantener la calma. En el lugar se presentó el sargento de la policía, Bruno Santa Cruz. Llevaba el olor a café rancio y polvo de huella digital. Sus ojos castaños se entornaron al escuchar la descripción de Camila totalmente descontrolada. Solo repetía: «Uno se quitó la capucha al subir a la furgoneta. Tenía una cicatriz en forma de serpiente desde la ceja hasta la clavícula». A 12 kilómetros de la ciudad, donde las colinas se tiñen de púrpura al atardecer, Beatriz Robles observaba el sendero de gravilla desde el porche de su casa de adobe. Su yerno Eduardo arrancó la camioneta familiar mientras la nieta de 5 años agitaba manitas regordetas desde la ventanilla. La carretera secundaria serpenteaba entre campos de agave. Eduardo ajustó los guantes de gamuza del volante justo antes de la curva ciega. Lo último que vio fueron 2 vehículos acercándose a gran velocidad y detalles absurdos: unos guantes de boxeo dorados colgando del retrovisor de la furgoneta que invadió su carril, y el rostro cicatrizado del conductor que le sonrió mientras lo empujaba hacia el barranco. El vehículo hizo trizas el guardarraíl. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Eduardo consciente entre los hierros retorcidos, repitiendo: «Salven a mi esposa, ¿dónde está mi niña?». Pero ya no había nada que hacer por ellas. El quirófano exhalaba un tufo antiséptico cuando el cirujano emergió con la mascarilla colgando de un oído. Camila, aún con restos de sangre seca en las mangas, sintió como el pasillo del dispensario se inclinaba. «Logramos salvar a la niña», dijo el médico mientras limpiaba sus lentes con un paño amarillento, «pero su hermana, lo siento mucho. La hemorragia era masiva». La incubadora junto a la ventana emitía un zumbido electrónico, revelando a la recién nacida envuelta en una manta térmica que parecía demasiado grande para su torso diminuto. Una enfermera le extendió formularios. «Necesitamos datos del padre para el registro neonatal». Camila apretó el bolígrafo hasta marcar su palma. «No existe. No sé dónde pueda estar». La mujer hizo un pequeño silencio antes de señalar un párrafo mecanografiado: «Entonces la pequeña irá al hogar San Rafael tras el alta». «No», cortó Camila trazando su firma con trazos temblorosos. «Su familia está aquí». Al amanecer, las torres de oficinas reflejaban destellos cobrizos sobre el asfalto. Alejandro la recibió en su despacho acristalado donde aún permanecía abierto el expediente japonés. Camila solicitó una licencia por maternidad explicando su extraña situación actual. «Toma todo el tiempo que necesites», ofreció mientras despejaba espacio en su agenda holográfica. «Pero mantente en el radar. El proyecto de fusión requiere tu ojo clínico para detalles culturales». Camila asintió mecánicamente, agradeciendo el apoyo. En la habitación 307 del Hospital General, Eduardo observaba las grietas del cielo raso mientras las gotas de suero caían como metrónomos líquidos. Sus compañeros bomberos dejaron un ramo de gladiolos junto al termómetro digital.
El jefe te envía licencia pagada, dijo uno tallando su gorra contra el pecho. Un mes para... Ya sabes. Al séptimo día, Eduardo se presentó en la estación con uniforme impecable. El coronel Morales, tras rechazar 3 veces su solicitud de reingreso, espetó. Sin terapia psicológica no puedes pisar un camión de rescate. El sonido del distintivo al golpear el escritorio de roble resonó en el pasillo. No la voy a tomar, renuncio. Salió rumbo a casa de Beatriz, desde el porche con una escoba a modo de bastón ella dijo, mataste lo único bueno de mi sangre, no eres bienvenido aquí. Eduardo lloró por primera vez desde el accidente asimilando finalmente lo que había sucedido. Las lápidas del cementerio municipal brillaban bajo lloviznas que corroían los epitafios. Eduardo pasaba las mañanas limpiando musgo de la tumba doble donde ahora yacían su esposa e hija. Una tarde, mientras la tormenta arrancaba pétalos de crisantemos artificiales, un camión Volvo descargaba grava junto a la parada de buses. El grito de un obrero al torcerse el tobillo lo hizo reaccionar por instinto. Antes que el capataz terminara de explicar, Eduardo ya cargaba sacos de cemento como si fueran almohadas. Los músculos memorizados tras 15 años levantando escombros en incendios encontraron ritmo en el crujir de su espalda. Al caer la noche, el capataz le ofreció un cigarrillo arrugado. Necesito un hombre que no le tema al sudor. Pago en efectivo, sin preguntas. Acepto. A un año de esos sucesos, un día, la llamada de Bruno encontró a Camila en medio de una videoconferencia con Osaka. Se disculpó ante la persona con quien discutía en el monitor, mientras su mano mecánicamente mecía a la niña que ahora llevaba el nombre Amélie bordado en el gorrito. Traje a un tipo que coincide con tu descripción, confirmó la voz del sargento. Ven antes que su abogado logre la fianza. La comisaría estaba llena de gente. Un detective la guió por pasillos donde retratos de prófugos se mezclaban con carteles de "Se busca". Al doblar hacia la sala de reconocimiento, un hombre en traje gris le bloqueó el paso. Señora Rivas, susurró el abogado frotando un anillo costoso. Las identificaciones equivocadas arruinan vidas. Y rápidamente se dirigió al detective felicitándolo por su labor dando una palmada confiada en la solapa de su uniforme. La sala de reconocimiento olía a cobre viejo y ansiedad condensada. Camila clavó las uñas en el marco de acero mientras observaba al hombre tras el vidrio unidireccional. La cicatriz serpentina en su rostro brillaba bajo la luz fluorescente. Es el número 5, susurró. Bruno anotó el código del reo en su tablet con un chasquido seco. Esa misma tarde, las campanillas del cementerio municipal tintineaban con el viento. Camila depositó orquídeas blancas, las favoritas de Laura, ante una lápida grabada con versos de Neruda. A 10 metros, Eduardo limpiaba los nombres en el mausoleo de mármol verde cuando un crujido de gravilla lo alertó. 3 siluetas emergieron tras Camila. Rodrigo, el líder, blandió una piedra de basalto contra su cráneo. El sonido huesudo hizo que Eduardo reviviera el choque de su camioneta contra el guardarraíl. Actuó por instinto. Un gancho al hígado derribó a Jorge, mientras su rodilla impactaba la ingle de Carlos con precisión. Camila confundida intentaba incorporarse, la tomó de la mano y huyeron del lugar. Los 3 tipos buscaron en el carro de Camila su bolso, ahora sabían la dirección de su casa, del trabajo, y que tenía una niña, seguramente iría por ella. Camila le dijo a Eduardo tengo que ir por Amélie mi niña, él se ofreció a acompañarla mientras se tranquilizaba. Cuando llegaron a la guardería, un hermoso espacio con jardines laterales, la cuidadora le preguntó, ¿por qué su cabeza está sangrando? Solo fue un accidente, explicó. Tengo afán, me la trae por favor. Amélie saltó a sus brazos y salieron del lugar. Cuando estaban cerca de la puerta miraron a Rodrigo hablando con la cuidadora, dieron media vuelta y buscaron una salida posterior. En el patio lleno de juegos infantiles estaba Carlos, rodearon el patio hasta el callejón y escaparon. Camila estaba muy asustada, si sabían lo de la guardería, también sabían dónde estaba su domicilio. Eduardo pensó que sería mejor ir por lo necesario a casa y alquilar un lugar por unos días. Llegaron, tomaron ropa y víveres. En el diario de la Mesilla aparecía una publicación de una cabaña en las afueras. Camila llamó para rentarla y salieron de allí. La cabaña se aferraba al flanco de la montaña. Eduardo inspeccionó cada habitación, cortinas de encaje ajado, olor a pino, nada inusual que lo alarmara. Camila se limpió la sangre seca de su sien con un paño embebido en tequila. En la cuna improvisada, Amélie dormía ajena al peligro. Haré guardia, dormiré en los sillones junto al pórtico, indicó Eduardo. A la mañana Camila alimentaba a Amélie. Al acercarse Eduardo le pidió sentarse a desayunar. Le dijo que había hablado con el sargento y que en una hora llegarían por ella, que ya podía marcharse sin problema. Por un momento él insistió en quedarse hasta que llegaran, pero no quería incomodarla. Eduardo partió a pie por el sendero. En la tienda de la carretera, eligió un celular prepago entre estantes polvorientos.
El error lo descubrió al intentar mostrar su credencial de bombero suspendido, en su lugar estaba la identificación de Camila que le había encargado. Mientras tanto, en la cabaña, Camila oyó el crujir de neumáticos sobre hojas secas. A través de la ventana diagonal, vio a Rodrigo forcejeando la puerta. Su risa la hizo estremecer completamente, tomó a Amélie y salió por la ventana y corrió por el sendero. Llegó al granero que exhalaba siglos de heno fermentado. Camila se enterró entre pacas con Amélie envuelta en su chal de alpaca. Los pasos de Carlos resonaron sobre tablones podridos, no se detuvo, siguió buscando por los senderos. Eduardo llegó al granero, su silueta recortada contra la puerta entornada hizo que Camila casi soltara un grito, pero lo reconoció a tiempo. Con una señal le pidió que se acercara en silencio. Debemos salir de aquí, el mejor camino es el río. La canoa era un cascarón de cedro con remos atados con alambre. Eduardo remontó la corriente fangosa mientras transmitía instrucciones a Camila. El río desemboca en una plantación de café abandonada. Hay un túnel, nos llevará a la carretera secundaria. La cabaña guardaba ecos del caos. Cortinas rasgadas ondeando como vendas sucias, migajas de galletas infantiles esparcidas sobre la mesa de pino, y un geranio moribundo cuyo macetero yacía quebrado junto a huellas de barro. Bruno pisó con cuidado el umbral, evitando dañar la escena. ¿Cómo sabían que estarían aquí? Suspicaz, sus dedos ya marcaban el número de recursos humanos en el teléfono táctil, debía despejar una duda. La estación de bomberos número 7 olía a grasa de motor y nostalgia. Eduardo recorrió el hangar con la mirada en busca del coronel Morales. Necesito un favor, no te lo puedo explicar, solo préstame tu vehículo. El coronel dejó caer las llaves de su Ford F-150 sobre la mesa de estrategias. Esto te debo desde el rescate del Colegio Santa Cecilia, gruñó. Pero si me lo rayas, no querrás saber de mí. Tomaron un camino secundario a la casa de Beatriz, los recibió con un machete de podar en la mano. La luz del porche recortó su silueta como una estatua de duelo, hasta que Amélie estornudó en brazos de su madre. ¿Qué haces aquí? Veo que fácilmente reemplazaste a mi hija. Eduardo explicó, por favor, ellas necesitan ayuda, las persiguen. No te creo ni una palabra, ¿eres un sinvergüenza? Camila avanzó con la niña ahora dormida en brazos. Eduardo no es quien cree. Él. Apenas nos conocemos y ha salvado la vida de mi hija y la mía, sin pedir nada a cambio. Beatriz se sorprendió de esas palabras y al mirarlas no pudo evitar recordar a su familia. Pasen, les ayudaré. Tú, vete. Camila se asustó y dijo, él no puede irse, también lo buscan. Eduardo la calmó, tú eres la víctima, no te preocupes, no voy lejos y mañana estaré aquí a primera hora. El cuarto de la nieta permanecía intacto, muñecas de trapo alineadas en la repisa, un móvil de mariposas sobre la cuna. Camila vistió a Amélie con un pijama de rombos que aún conservaba el olor a lavanda de su dueña original. Perdí a mi hermana igual que usted perdió a su hija, susurró, acariciando una foto de Laura en su teléfono. Ella estaba embarazada cuando sucedió, Amélie es su hija, ahora ella es mi vida. Beatriz rompió a llorar al servir el té de manzanilla. Yo le advertí, esa carretera maldita, le dije que no se fueran, una madre presiente esas cosas, ese accidente llevó 3 vidas, no 2. Sabía que él va al cementerio todos los días, dejó su trabajo, aún no se ha podido recuperar de lo que pasó. Al amanecer, Eduardo llegó cargando bolsas de mandados y un sonajero en forma de manzana. Beatriz lo recibió en la puerta. Él trató de explicarse y dijo solo dejaré esto y me marcharé, pero ella lo invitó a tomar café. Pasa, no hay problema. Eduardo la abrazó muy fuerte. Necesitaban un plan, se urdió sobre mapas de carreteras y tazas de café recalentado. El centro comercial Atlas, propuso Eduardo señalando una estructura circular con múltiples salidas. Tiene cámaras de seguridad y varias salidas de emergencia. Llama a Bruno, ese es el lugar ideal. Camila ajustó el auricular que Eduardo le había dado. Mientras tanto, en un departamento del centro, Rodrigo recibía un mensaje cifrado. La dirección y hora de la cita en el centro comercial. El topo cumplió, sonrió mostrando su diente de oro. Hoy los desaparezco. El centro comercial Atlas resonaba con el murmullo de compradores y el tintineo de máquinas. Camila avanzó entre aromas de pretzels recién horneados y perfumes de boutique. Sintiendo el peso del miedo, hablaba entre dientes informando su ubicación y sus temores por el auricular. Eduardo observaba desde el segundo piso, sus dedos tensos sobre el barandal de acero inoxidable. Jorge emergió detrás de un puesto de helados, empujando un arma contra las costillas de Camila. Gira a la izquierda, princesa, susurró, arrastrándola hacia un cuarto de limpieza donde el olor a lejía quemaba las fosas nasales. Eduardo irrumpió golpeándolo con una llave inglesa, y lo dejó inconsciente sobre un charco de agua sucia. El disfraz de empleado de mantenimiento le quedaba estrecho a Eduardo. Se ajustó la gorra azul marino, con logotipo borroso,
mientras cargaba cajas de suministros falsas sobre un carrito chirriante. Camila, oculta bajo una lona de embalaje, contuvo la respiración al pasar frente a Carlos, quien aguardaba junto al elevador de carga. Bruno al ver la hora pidió al personal de seguridad que buscaran a la chica. Encontraron el cuarto de limpieza revuelto y las gotas de sangre de Jorge antes de que huyera. Las sospechas del sargento eran más fuertes, alguien estaba revelando información confidencial. En la comisaría, el detective Márquez descubrió el dispositivo de vigilancia incrustado en su solapa izquierda. El micrófono del tamaño de una lenteja aún emitía un zumbido casi inaudible. Bruno lo miró y entendió todo. Tras una señal de silencio, dibujó en una servilleta: falsa casa segura, ruta alternativa, túnel a fiscalía. Llamó a Eduardo para describirle la estrategia para llevar a Camila ante el juez, mientras dejaba que el artefacto captara cada palabra. A la mañana siguiente, la estación norte del tren despedía olor a aceite y grasa. Camila se ajustó la peluca negra de cabello sintético, el largo abrigo gris y buscó en su bolso las grandes gafas oscuras. Mientras Eduardo inspeccionaba el lugar, fueron a la zona de renta de autos por un Toyota Corolla con placas falsas. Desde un Fiat negro estacionado, Rodrigo fotografió el vehículo alquilado enviando la imagen a Carlos. Bruno emergió detrás de una columna de concreto, su silueta recortada contra los anuncios. Cambio de planes, anunció mostrando un plano de la casa de seguridad con 3 cruces rojas marcando puntos ciegos. El topo morderá el anzuelo en media hora. Mientras el Toyota abandonaba el estacionamiento, Carlos se estacionó en un lugar estratégico cerca de la casa de seguridad. El Toyota salió de la estación rumbo a la casa por la ruta señalada. Rodrigo por su parte había contratado un tirador por si el plan original fallaba, y se reunió con él, lo llevó a los juzgados. El Toyota llegó a la casa y al estacionarse fue interceptado por Carlos y Jorge, que abrieron fuego contra él. Cuando se acercaron para verificar, bajaron la guardia, sus risas se congelaron al descubrir el engaño. Agentes con chalecos tácticos lo sometieron y capturaron. En el vehículo estaba solo una muñeca y el chofer era un policía con protección antibalas. Bienvenidos a la ratonera, sonrió el detective Márquez desenfundando sus esposas, 2 menos. Eduardo y Camila por la ruta secundaria llegaban escoltados al juzgado. El tirador se confundía entre los transeúntes del lugar. Antes de apretar el gatillo, 3 agentes encubiertos lo inmovilizaron contra el pavimento. Rodrigo, observando desde la furgoneta negra, aceleró hacia el puerto conteniendo un jadeo de rabia. El juzgado de mármol gris albergaba ecos de pisadas nerviosas. Camila ajustó el micrófono, tomó su tiempo y con voz firme, aseguró. El acusado tenía una cicatriz de víbora aquí, señaló su propio rostro, marcando el recorrido desde la ceja hasta el cuello. Cristóbal ladeó la cabeza con una sonrisa de hiena, susurrando en ruso: tu sobrina aprenderá a caminar sobre tu tumba. Bruno condujo a Camila hasta el vestíbulo. Todo ha terminado, pueden ir a casa. La casa de Beatriz exhalaba olor a pan de maíz recién horneado cuando Camila recogió a Amélie. Vuelvan cuando los ciruelos florezcan, ofreció la mujer, limpiando lágrimas con su delantal mientras entregaba una manta tejida con lana que una vez fue de su nieta. En el viaje de regreso, Eduardo confesó entre curvas: estos días. Fue como respirar tras meses interminables bajo cenizas. Camila acarició el volante del Ford F-150 prestado, sus ojos brillando al ver a Amélie morder un sonajero en forma de manzana. Ella es mi raíz contra el huracán, susurró. Eduardo estacionó la camioneta en la calle residencial bajo farolas tenues. Camila bajó a Amélie, que ahora estaba dormida, para llevarla a su cama. Eduardo recogía los juguetes, la ropa y la manta cuando divisó un destello dorado. Los guantes de boxeo colgaban del retrovisor de una furgoneta estacionada, sus nudillos metálicos brillando con la misma maldición que perseguía sus pesadillas. Rodrigo emergió sosteniendo un arma, su diente de oro reluciendo bajo la luz lunar. Todo ocurrió en pocos segundos. Eduardo corrió en cámara lenta, sintiendo el viento silbar en sus oídos. El disparo perforó su clavícula derecha, caliente como lava. Camila gritó formando una nube de vapor en el aire frío. El segundo disparo nunca llegó. Bruno, apostado tras un contenedor, impactó la mano de Rodrigo con precisión quirúrgica. En la ambulancia, Eduardo apretó la mano de Camila entre vendajes empapados. Los guantes eran. Ese día. La revelación quedó suspendida entre pitidos de monitores, mientras la ciudad se teñía de alba tras 72 horas de infierno. En el hospital, Camila apoyó la frente contra la baranda de la cama, sintiendo el pulso irregular de Eduardo mientras lo tomaba de la mano. La mañana teñía de melocotón las vendas que envolvían su torso, revelando manchas carmesí donde la bala había desgarrado el músculo. El golpe en la puerta hizo que Eduardo despertara lentamente. Bruno entró con la rigidez ceremonial de quien lleva décadas entregando noticias en salas de hospital. En sus manos, una placa de bombero pulida hasta el brillo cegador.
Capitán Eduardo Almendaris, Cuerpo de Rescate Especializado. No fue suspensión, fue exilio, aclaró Eduardo con voz ronca, sus dedos temblorosos acariciando el metal grabado. Tras el accidente. Lo sé, interrumpió Bruno, has sido restituido con todos tus beneficios de manera inmediata. Camila tomó su mano vendada, feliz por la noticia. Bruno se despidió presentando sus respetos. En el silencio de la habitación Camila no encontraba las palabras, solo alcanzó a decir: no sé cómo volveré a sentirme segura si no te tengo a mi lado, mientras lo miraba con una mezcla de admiración y algo más que no sabía explicar. Eduardo atrapó su mano midiendo el latido de su muñeca. Cuando Rodrigo apuntó hacia ti. No, interrumpió Camila sellando sus labios con los dedos. No quiero recuerdos de estos difíciles días. Estamos aquí y eso es lo importante. Eduardo, rozando su mejilla y con voz suave le aseguró: si así lo quieres, aquí estaré siempre para cuidar de ti y de Amélie. El silencio cómplice era una promesa más que una confirmación.